de la transformación viene por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué nos pide el Señor esta renovación? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que este mensaje quede claro en sus espíritus, en el nombre de Jesús. Iglesia, les digo algo. No se puede ser salvo, escuchen bien, no se puede ser salvo si no se está completamente renovado. Espero que lo entiendan y cuando hay dudas, investiguen, porque de pronto uno dice, están equivocados. Muchos dicen que la salvación no se pierde, pero aquí la palabra de Dios dice otra cosa. Así que, si nuestra mente, escuchen bien, miren ustedes, no está renovada, no podremos ser útiles en las manos de Dios. Es así de sencillo, iglesia preciosa. Porque la mente, la función de la mente incluye la facultad de pensar, de juzgar y de observar. Entonces, si mi mente no está renovada por la palabra de Dios, vamos a seguir pensando como en el mundo, ¿cierto? Fornicar, adulterar, tomar trago y demás, mentir, engañar, lo de siempre. Por eso quiero que en esta mañana entendamos el llamado de Dios. Y como mandato divino debemos entender, comprender con solicitud, con rapidez, lo que Dios quiere hoy. Ahora, para poder renovar nuestra mente se necesita un paso anterior. El versículo 1 de Romanos 12, acompáñenme para que vean qué es lo que está escrito. Dice el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana Dios nos está llamando a presentar este cuerpo físico. Dice, ¿para qué? Debemos presentarlo como un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque es el culto racional. Y luego viene la parte que dice que no debemos conformarnos al presente siglo. ¿Por qué? Porque el presente siglo en el que estamos viviendo, como ha sido siempre, es malo. Óigame bien. El presente siglo es corrompido. El presente siglo en el que vivimos no está pensando en las cosas de Dios. Amén. Lo que nos relaciona a nosotros, pensar en esta palabra, es pensar en la muerte de Jesucristo, que es esencial para el propósito con el cual el Salvador lo hizo en la cruz del Calvario, como fue la liberación de los creyentes del mal que domina la sociedad de este mundo. Entiéndanlo, por favor. El creyente debe entender que nosotros debemos vivir es para Dios, en todos nuestros asuntos, forma de ver, de pensar, de actuar, de creer. Por tal, si queremos vivir para Dios, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo para mí, sino vive Cristo lo que vivo ahora es para Dios. Esto significa que nosotros no debemos imitar ni dejarnos controlar por la sabiduría, por los valores, por las opiniones, por los deseos corruptos y por los planes egoístas que prevalecen en todas las cosas que son de este mundo. Entiéndanlo, por favor. Dice Tito en el capítulo 2, el versículo 4 de la palabra de Dios. Dice claramente, el libro de Tito, dice el Señor, por el dedo de Dios que escribió el apóstol Tito, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguno lo encontró. Por nosotros para redimir toda iniquidad, para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio por sí mismo. ¿Para qué? Para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Y mire, por eso, si Él no se hubiese dado, no podríamos renovar nuestra mente, iglesia. La Escritura dice claramente, si nosotros no le pertenecemos a este mundo, quiere decir, óyeme bien lo que decía este siglo malo, que este siglo está gobernado por alguien
y de hecho malo. Jesús en Juan 12:31 dice la palabra, ahora es el juicio de este mundo. O sea que para este mundo viene un juicio que no creo que sea de salvación. Y dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que este mundo tiene un príncipe con P minúscula, ¿verdad? Y dice que será echado fuera, dice la palabra de Dios. Por eso es que Dios en su palabra no quiere que su iglesia participe de las cosas mundanas, perdonen el pleonasmo, de este mundo. Porque los que participan de la mundanalidad de este mundo se hacen uno con él. Primera de Juan, el capítulo 5, Primera de Juan, dice el capítulo 5, versículo 19 de Primera de Juan. Si alguno lo encuentra, por favor, tenga el privilegio de leerlo. Amén. Primera de Juan, duro, ¿no, Henry? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Observen ustedes, Primera de Juan 5, versículo 19. Sabemos que ¿qué? Que somos De Dios. de Dios. Cuando uno, óyeme bien, cuando uno sabe a conciencia que somos de Dios. ¿Cuándo sabemos? Cuando nosotros hemos aceptado la palabra de Dios en nuestro corazón. Al aceptarla debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Por eso es claro en toda la palabra de Dios. Los tales, miren lo que dice, el mundo está bajo el maligno. El mundo, no dice solamente un país, una nación. Los tales están y viven, los que están bajo el mundo, viven bajo el dominio de Satanás. Quien, óigame bien, quienes finalmente, ya lo miramos en la palabra de Tito, será arrojado al final de los tiempos al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10. Por eso escuchen, si estamos entendiendo que el mundo está bajo el maligno, nosotros no podemos estar enyugados bajo el yugo del maligno. Amén. No podemos, por nada, hermanos míos, ¿verdad? Segundo punto, cuando el Señor dijo en Romanos 12 que debemos ser renovados, estaba diciendo también, quiero que comprendan, que entiendan que el creyente debe proclamar la causa de Cristo y toda su verdad y las normas de justicia. Porque nosotros no mentimos. Si vamos a un estrado judicial, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar la verdad. ¿Por qué no debemos jurar? Porque la norma de Dios dice que no debemos jurar, sino que al sí sea sí y al no sea no. Cuando nosotros comprendemos la palabra importante, Romanos 12:2, debemos entender lo que el Dios Padre nos quiso a nosotros decir. Como tercer punto, si nosotros no nos vamos a hacer uno con este mundo, si no vamos a aceptar el presente siglo malo, debemos entonces despreciar lo malo y amar lo justo. El versículo 9 de Romanos 12, donde estamos en el estudio, versículo 9 dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. O sea, escuchen que todo está centrado en el presente siglo malo. Luego, el presente siglo malo, lo que ofrece todo es malo. Y por eso los que no entienden dicen, es que todo es malo. Todo es pecado para los cristianos. No, para los cristianos no todo es malo. Para los cristianos que están viviendo una vida santa y recta conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchos cristianos que dicen que no es malo tomar trago, que la salvación no se pierde, que no es malo fumar, que no es malo, ¿cierto?, seguir la corriente de este mundo. Para los que hemos sido renovados, transformados según la palabra, nosotros tenemos claro lo que dice el versículo 9, el amor de Dios sea sin fingimiento. Y dice el Señor, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Sí? Si nosotros vamos a dar algún significado de lo malo, la palabra sola, para no tener que inventar cosas, lo dice allá en Primera de Juan, cuando dice en el capítulo 2, 15 al 17,
¿Se acuerdan ustedes de lo que Jesús dejó escrito? Hijitos, que debemos que, si alguno lo encontró, por favor, disfrute esa palabra. Primera de Juan, capítulo 2. No améis El mundo al mundo y las cosas que hay en ni él. las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre No está en él. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Si alguno ama el mundo, amamos los pecadores, pero aborrecemos el pecado, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nunca han provenido, ni provendrán, ni provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Recuerden que este mundo tiene un amo, con minúscula. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre. para siempre. Por eso la advertencia de Dios en esta mañana, el llamado de Dios es a hacer una renovación espiritual. Se pueden predicar estos mensajes por doquier. Se puede hacer la oración de fe como muchos la han hecho. Se pueden bautizar como muchos han sido bautizados en agua. Pero si no hay una renovación de la mente como lo advierte el Señor, hermanos, créame, no quiero decir, pero difícil la entrada al cielo, a la vida eterna. Hebreos dice el capítulo claramente 1, el versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Observen este versículo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Hebreos 1, el versículo 9. ¿Qué nos está hablando el Señor aquí? No basta con amar la justicia, se debe también aborrecer la maldad. Dice la Biblia: has amado la justicia. Pero ¿de qué vale que amemos la justicia? Ustedes ven que muchos dicen: sí, yo amo a Dios, ¿cierto? ¿Sí han oído ustedes eso? Yo amo a Dios, pero siguen amando el pecado, la mundanalidad, siguen amando las cosas corruptas de este mundo, siguen amando lo que Dios aborrece. O sea, ahí ¿qué está haciendo uno? Nada. No podemos, hermanos míos, óyeme bien, tomar un café con dulce, ¿cierto? El azúcar, y a la vez echarle sal. ¿Quién se tomaría ese café? ¿Qué gesticulación haríamos los que hagamos ese experimento? Desagradable. ¿Cómo le va a echar el café azúcar y ahora también unas mismas cucharadas de sal? Lo que uno hace inmediatamente es rechazarlo. No, ¿cómo va a hacer eso? Yo no quiero, yo no me tomo eso. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en Hebreos 1:9. Tú no puedes amar la justicia y a la vez amar el pecado, amar el mundo, amar las cosas malas. Por eso me agrada lo que dice acá. Este fue el fundamento de toda la palabra de Dios que el Señor puso, óigame bien, el fundamento de la unción de Dios a su Hijo. Luego, cuando Jesús fue ungido como el amado, porque Cristo significa el ungido de Dios, estaba siendo ungido por eso mismo, porque amó la justicia, pero aborreció la maldad. Igualmente para el creyente, si creemos nosotros decir yo soy un ungido de Dios, si alguien dice yo soy un ungido de Dios, hemos de entender que es un hombre que ama la justicia, pero que aborrece el pecado, la maldad. Iglesia, entiendan esta palabra, y esta es la identidad del creyente con Jesús de Nazaret. Muchos pueden decir yo también soy cristiano, y los religiosos dicen somos también cristianos. La verdad, lo que lo identifica no es lo que digamos que somos, sino lo que me identifica es que aborrezca la justicia y que aborrezca la maldad, el pecado, el mundo y toda su porquería, y ame la justicia de Dios. Amén, iglesia. Amén. Debemos también entender con esto que al aborrecer lo que Dios nos pide, la maldad, entonces debemos evitar toda contaminación de todo tipo de mundanalidad con la que constantemente está rodeada la iglesia. La iglesia de Cristo, porque no solamente somos nosotros, la verdadera iglesia de Cristo en el planeta Tierra está rodeada constantemente de toda mundanalidad. Constantemente estamos rodeados de toda mundanalidad.
Ustedes oyen que alrededor de la iglesia, si no es dentro, hay la avaricia, la codicia, las ideas humanísticas, hermanos míos, la política por el poder, los odios, las envidias, las venganzas, las impurezas, las malas palabras, las diversiones impías, los vestuarios seductuosos e inmodestos también. Todo esto y mucho más, la lista es grande, es lo que rodea la verdadera iglesia de Jesús de Nazaret. Por eso es que dicen muchos, todo es pecado, todo es pecado. Yo le llamo pecado a lo que Dios le llama pecado. Amén. Yo le llamo pecado a lo que Dios le llama pecado. Como punto 4 del llamado de Dios, entendemos que la Biblia dice que renunciemos a este presente siglo malo, ¿verdad? Que no lo aceptemos en nuestro espíritu, que no lo aceptemos en nuestra forma de hablar, que no lo aceptemos en nuestra forma de pensar, que no lo aceptemos en nuestra forma de vestir, que no lo aceptemos en la forma de las compañías que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo ofrece, ¿qué es? Maldad, corrupción. El presente siglo malo es una composición de todo lo que está fuera de Dios. El presente siglo malo es aquello que está fuera completamente de Dios. Es el sistema maligno del diablo, de donde, óyeme bien, Dios un día a los que creemos nos arrancó, literalmente dice Gálatas, el capítulo 1, el versículo 4, con esta enseñanza deben ustedes estar alertas a quién le pertenecemos. Dice Gálatas capítulo 1, por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice: el cual Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. O sea, cuando dice el versículo 4, Él se dio, ¿cierto? Versículo 4 de Gálatas 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, significa para arrancarnos. Iglesia, créanlo, por favor, fuimos arrancados de este siglo malo. Y gracias a Dios por esto. Si hemos entendido en este corto mensaje esta palabra, no debemos, me gusta lo que dice Dios en su palabra, no debemos conformarnos. Mire lo que dice claramente: no se conforme a este siglo malo. Lo que significa claramente el proceso interior y metabólico en el cual Dios obra para extender su vida y su naturaleza divina en nuestro ser y hacer que nuestro viejo hombre sea desechado gradualmente. Cuando uno dice: yo soy una nueva criatura, renacida por la palabra de Dios, él está aceptando que Dios entró en nuestra vida espiritualmente y Él ahora, así como nos arrancó del pecado, del presente siglo malo, así mismo entra y arranca de dentro de nosotros ese viejo hombre. Hablándolo literalmente, dice en Corintios, dice que el que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Voy a parafrasear: las cosas viejas, todo lo que es pecado, mañas, mentiras, vulgaridades, adulterios, hechicerías, toda cosa corrupta, el Espíritu vino y la arrancó de nuestro ser. Al arrancarlas, entonces va a quedar en nosotros una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la que nos guía a una vida nueva, a una vida nueva. En los días que estuve ahorita en Bogotá en el seminario, alguna persona cristiana, obviamente, estaba hablando y de pronto en un momento de descanso que se tuvo, en un receso, hablando de algún testimonio, se les cachó una que dos veces palabras desagradables a los oídos de Dios. Para los demás cristianos puede ser de pronto agradable y chistoso, pero
el hombre que de verdad no se conforma a este siglo malo, no puede, hermanos míos, hacerse uno con esa persona, congraciarse con esas palabras o chistes vulgares. Entonces se abrió la escritura y se le dijo lo que dice la palabra para aquel que ha renovado su mente en Cristo. Y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. Amén. ¿Sí ven? El que no se conforma con el presente siglo malo, no se congracia, sino reprende esa palabra. Entonces, él mismo decía: sí, yo reconozco, y me dijo: gracias, pastor, por corregirme. Cuando esta persona da gracias a quien le corrige, la Biblia nos enseña: corrige al sabio y sabio serás más. Vean ustedes lo que uno gana. Pero luego dice: no corrijas al escarnecedor para que no te reprenda, te escarnezca, para que no me escarnezca. Entonces, cuando uno ha renovado su mente, uno sabe a quién exhortar, a quién corregir, a quién decirle: hermano, esto está mal, esto no está bien, mira, tu vida así va a ser, porque sabe que esa persona va a aceptar y va a agradecer. El cristiano que no ha renovado su mente y se conforma todavía con el siglo malo, o sea, ama a Dios, pero también ama a este mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a escarnecer y va a hablar de nosotros pestes, hermanos míos, del cristiano. Por eso uno tiene que entender cuando el Señor dijo: no se conformen a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de nuestro, oígame bien, entendimiento. Así que lo que Dios nos está diciendo acá es: para que haya una unción en cada creyente de parte del Espíritu Santo, debe producirse, óyeme bien, un cambio también en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar y de ver. Amén. Amén. Dice la palabra: no os conforméis. Así que cuando yo ya rechazo la vida vieja, entonces viene una nueva naturaleza y hace que este viejo hombre gradualmente vaya desapareciendo de nuestra vida. Y como resultado, óigame bien, de la renovación de nuestra mente, dice 2 de Corintios, me gusta esta porción que usó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, a voz de cuello, ayúdenme, lo que dice el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Qué palabra más maravillosa, preciosa! Amén. Miren ustedes el regalo de Dios. La persona que acepta la transformación, la renovación de nuestra mente y no se conforma a este siglo malo, dice Dios, lo garantiza. ¿En qué nos vamos nosotros asemejando? ¿A quién? En la imagen misma de la gloria del eterno Rey de Israel. Que estén entendiendo esto, por favor. Por eso es que la gente que no tiene a Cristo ven algo diferente en nosotros. Decía la mujer en el hospital de aquí en Bucaramanga, cuando fuimos a visitar a un pastor y oramos por una madre de una señora, unos religiosos, y ayer le oía, pusimos el altavoz y volvió a repetir lo mismo. Sandrita, se llama Sandra ella, mi esposa Sandra, le decía: Pastora Sandra, cuando usted me abrazó, ese abrazo cambió mucha forma de pensar en mí. Ese abrazo me renovó, ese abrazo hizo algo adentro de mi vida. O sea, fíjense lo que las personas que no conocen al Señor están reconociendo, que ese abrazo no era un abrazo mundano, común y corriente, que algo sucedió en ese abrazo con esta mujer. O sea, las personas tienen que ver y sentir, óyeme bien, que en el verdadero creyente hay algo que nos diferencia a ellos.
aunque estamos en el mismo mundo en que ellos están, iglesia preciosa. Así que tenemos que comprender la importancia de la renovación, como dice y nos lo pide la palabra, de nuestra mente. Y de esta manera, dice el Señor, seremos transformados de gloria en gloria. Amén, ¿lo estamos comprendiendo? Entonces, quien renueva su mente, dice Romanos 8, el versículo 5 y el versículo 6 del libro de Romanos, mire lo que dice claramente, porque los que son de la carne, está hablando, piensan en las cosas de la carne. ¿Ustedes creen que, hermanos míos, óyeme bien, un carnal va a pensar en las cosas espirituales? No. 8 de Romanos, capítulo 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto es hermoso, este mensaje da la gloria de Jesús. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así que los que renovamos nuestra mente en Cristo, oígame bien lo que pide Dios en la palabra, un llamado de verdad a renovar nuestra mente. Solo los que renovemos nuestra mente en la palabra de Dios, dice el mismo Romanos capítulo 8, no lo digo yo, dice la palabra que estos son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo tenemos ahí, dice versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son una garantía, porque estos son hijos de Dios. Amén. No estoy hablando fuera de la Biblia, ni usando la Biblia para manipular algún mensaje raro. Tú que me estás oyendo a través de estas cámaras, allá en Europa, en Centro y Suramérica, Norteamérica, allá en Oceanía, allá en Rusia, allá en el Polo Norte y Sur, donde está llegando la palabra de Dios, porque digo que hasta el último rincón de la tierra llevará el Espíritu Santo su palabra, y esta es una forma en que se está cumpliendo. Tienes, por favor, que renovar tu mente. No discutan con la palabra de Dios. No razonen con los mensajes que Dios les está pidiendo, dando. Simplemente obedezcan y salvos serán. Miren la palabra, me gusta lo que dice el 14 del que estamos leyendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Todos los que somos guiados, amén. O sea, lo que es la base para la formación de nuestra alma. Nuestra alma es parte principal, la mente es parte principal del alma. Recuerden ustedes, Jesús dijo, renovaos vuestra mente, ¿cierto? Dice, no se conformen a este siglo, sino renovaos, ¿qué? Vuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué pide y viene esto de la mente? Porque la mente es esa parte principal de nuestra alma, y mientras es renovada, entonces nuestra voluntad y nuestras emociones automáticamente también van a ser renovadas. Van a ser renovadas. Un ejemplo. ¿Qué sucedió cuando, hermanos míos, Jesús estaba en la cruz del Calvario? Todos lloraban por la persona que partía, ¿cierto? Pero la respuesta de Jesucristo, ¿cuál fue? Allá en la cruz, en los últimos momentos, no lloren por mí, no lloren por mí. Miren, un hombre que está completamente, oye, me viene la voluntad del Padre. Lloren por ustedes, que son los que se quedan en este mundo corrupto, bajo un amo corrupto, que es Satanás. Recuerden que digo, el príncipe de este mundo ahí viene, dijo el Señor, y él no tiene nada que reclamarme, y yo no tengo nada de él, ¿verdad? Por eso muchas personas que no han sido renovadas, cristianos en su mente, al morir un ser querido, ¿qué es lo que oímos? Me voy contigo, me entierro contigo, llévame, pobrecitos, porque sus mentes no han sido renovadas. Voy a preguntar, ¿qué tal que ese ser querido que murió
su alma esté, porque inmediatamente eso a los 8 días se va para el infierno. Y si esa alma que está gritando, esa persona, llévame, llévame contigo, hermano, se diera cuenta a dónde fue su ser querido por la eternidad, ¿será que le seguiría diciendo, llévame contigo, llévame contigo? Se sorprendería, ¿verdad? Y diría, no, váyase usted solo, ya no lo voy a acompañar. Yo creo que contestarían así, ¿verdad? Por eso la importancia de renovar nuestra mente para que las emociones no nos gobiernen la mente. Amén, iglesia preciosa. Así que lo que traerá el ser un verdadero, como dice Pablo, ¿cierto? Más que vencedores en Cristo Jesús, es renovar nuestra mente. Cuando el hombre renueva su mente, la forma de pensar y de actuar totalmente le va a cambiar. Todo en esa persona va a cambiar, todo. Va a tener algo muy claro. Fíjense en ustedes que había una mujer que le decía, estos son verdaderos hijos de Dios que anuncian la palabra de Dios. Estos son, imagínense, a la carne nuestra nos gustaría que, uy, qué santo, uy, que aquí, Eso es cierto que si uno no ha renovado su mente, el ego, la vanagloria y las emociones y todo, lo hacen a uno como henchir, como el pavo cuando levanta sus alas. ¿Sí o no? Sí. Pablo se dio cuenta, digo, esto ya no viene de parte de Dios. Esto es una posesión diabólica. Y Pablo, que tenía su mente renovada en Cristo y la naturaleza de Dios estaba en la vida de Pablo, se volteó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Reprendió el demonio. Reprendió no a la mujer. Espíritu de adivinación. Reprendió al espíritu inmundo de vanagloria, de orgullo, de ego. Y como en todos esos hombres que acarician a los políticos, había en él de cepilladera. ¿Y qué hizo? Reprendió ese demonio. Inmediatamente la mujer fue libre. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo? ¿Cómo lo supo? No, simplemente porque Pablo tenía una mente renovada, y una mente en Cristo renovada tiene el discernimiento del Espíritu de Dios para mirar quién es el que está rodeándolo a uno. ¿Con quién nos estamos nosotros, hermanos míos, rodeando? Por eso la mente renovada le da un discernimiento y comprensión de la palabra de Dios. Quiero terminar este mensaje con el siguiente ejemplo o anécdota, testimonio. Una joven que nunca había querido creer en los valores del reino de Dios, que nunca había querido creer en la verdad divina. De pronto, por alguna razón, eso lo hizo el Espíritu Santo, estaba oyendo un mensaje de un predicador. Y el mensaje tenía que ver con 1 de Juan 5:4. Miren ustedes lo sencillo. Algunos grítenlo, por favor. 1 de Juan 5:4. A ver, ¿lo encontraron? 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 4. De Dios viene al mundo. Espera. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Esta chica, una joven, escúchenme, gracias, dice que ella oyó ese mensaje. Esta es la victoria que ha vencido ¿a qué? Al mundo. Al mundo. El predicador dice que repitió esas palabras. La niña dice que el predicador repitió esa palabra como unas 8 veces. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Miren lo que dice. Nuestra fe. Esta es la victoria. Y el testimonio dice que esta jovencita, cuando oyó esa palabra, me gusta esta palabra, la quise escribir. Dice que aunque ella no estaba dispuesta a abandonar por nada este mundo de maldad, de fornicación, de brujería, de odio, de hechicería, de envidias, de adulterios, de drogadicción, todo lo que envuelve el mundo, tristemente, pero esa es la verdad. Guerras, muertes, chismes, calumnias, todo lo que odia el Señor. Y dice que aunque no estaba dispuesta a abandonar por nada este mundo, cuando oyó ella esa palabra, esa prédica, esta es la victoria
victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ella dice que fue tal el mensaje de solo ese versículo que la cautivó. Dice ella, jamás había oído lo que era el mundo. Vivía en el mundo, vivía para el mundo, disfrutaba este mundo, y el amo de ella era el príncipe de este mundo. Pero ella no lo había entendido, por eso decía, ¿qué tiene de malo que baile? ¿Qué tiene de malo que me tome unos tragos? ¿Qué tiene de malo que tenga un hombre sin casarme? ¿Por qué tengo que casarme? Mis papás vivieron sin casarse. Yo tengo muchas amigas en la universidad que no se han casado, viven con uno y con otro, y chévere, cuando no se entienden, se separan. Ellos lo hablan de una manera normal y tienen toda la razón, porque son de este mundo, y para este mundo todo lo que sea apartado de Dios para ellos es normal, pero para Dios es abominación. Dice la anécdota que la chica fue tan cautivada por el Espíritu Santo que ella no había oído lo que era el mundo. Por tal, dice ella, jamás comprendió lo que era el mundo y sus placeres. Pasa. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Eso le cautivó a ella, ¿cierto? Inmediatamente después de oír ese mensaje, eso fue inmediato, dice que ella tomó una radical decisión: apartarse, alejarse de las cosas de este mundo. No es que salió corriendo buscando por allá un mundo diferente. Viviendo en este mundo, ella radicalmente dijo: me aparto de este mundo. Y así inmediatamente su vida fue transformada y empezó ella, como dice Romanos 12:2, a aceptar la renovación de su mente, y consagró el versículo 1, como dice la palabra, todo su cuerpo, todos sus miembros a Jesús de Nazaret. Esto es lo que necesitan los oyentes aquí y en toda parte. Por donde vamos evangelizando, en las calles, en los buses, en los prostíbulos, en las cantinas, por los billares, por todo sitio, lo que necesitamos es esto: que una vez que nosotros damos la palabra, por sencilla que sea, ellos sean iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros podríamos esforzarnos como todo lo que quisiéramos para que alguien se convierta, pero no va a suceder así. La conversión genuina de esa persona va a ser cuando el Espíritu Santo hace lo suyo. Convence al pecador de justicia, de juicio y de pecado. Inmediatamente la luz del Señor, que la palabra, entra y la persona tiene un cambio inmediato. Eso es inmediato, no por allá al año voy a convertirme. Eso es inmediato. Y de ahí en adelante es lo que la persona va a mostrar, un cambio verdadero al cristianismo. Dice la palabra en Efesios 4, versículo 23. Claramente el Espíritu Santo dejó escrito, no lo olviden: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta es una palabra que se repite en algunas ocasiones durante las Sagradas Escrituras. Y nos pide Dios a grito entero: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24: y vestido del nuevo hombre. Quien no está renovado en su mente no puede tener el vestido del nuevo hombre. O sea, Jesús de Nazaret, el nuevo hombre, no puede estar ocupando un cuerpo pecaminoso. Jesús de Nazaret ocupa un cuerpo nuevo cuando la persona decide nacer de nuevo. Y dice: vestido de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el nuevo nacimiento va a identificar al nuevo creyente en que ama la justicia y la santidad de la verdad.
Si el que dice haber nacido de nuevo sigue amando la justicia, ama la justicia, pero sigue amando el pecado, verdaderamente es un hombre engañado por el príncipe de este mundo. Es un hombre, como dice la Biblia, un hombre de doble ánimo. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Renovaos es volverse un hombre joven en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué tenemos que dejar con esta palabra? Tal vez algunos, no todos, han oído los mensajes de Dios una y otra vez, una y otra vez. Han oído el enlace en la televisión, en la radio, tantas iglesias acerca del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. Seguramente habrán oído este pasaje muchas veces, lo habrán leído inclusive de memoria. Pero siguen amando la justicia, pero siguen amando el mundo y sus placeres, el pecado. Aman las parrandas, aman los licores, aman la drogadicción, aman y son felices andando y compartiendo su vida con los pecadores. Aman todas las cosas que el mundo ofrece. Aman, óyeme bien, les gusta ser tentados y aceptan la tentación del mundo, ¿verdad? O sea, son personas realmente que no han nacido de nuevo. Tal vez hicieron una oración. Tal vez la hicieron una oración. Ayer en la calle, mientras por todo eso en la cumbre, por donde fuimos, hubo gente que hacía oración. Hubo personas que repetían la oración, de ahí sentados la repetían. Pero eso no quiere decir que se convirtieron. No quiere decir. Íbamos compartiendo ahí bajo la lluvia y protegidos con un paraguas, las mujeres, gracias a Dios por los hermanos que acompañan al evangelista Yesí, ¿verdad? Y hacían la oración. Recibían el tratado, algunos lo doblaron, otros lo rompían, lo recogíamos del agua. ¿Qué significa eso? ¿Por qué rompen el tratado tan bonito y lo costoso que son? Eso a Dios no le importa lo que vale. Eso no le importa lo que vale. Para él no es problema. El problema es que no están rompiendo un tratado. Están destruyendo es la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen, pastor? Porque sus mentes todavía están, hermanos míos, cautivas, están cauterizadas, esclavas por el dominio del amo de este mundo. Ellos no pueden, hermanos míos. Por eso no juzguemos, no los condenemos, no los rompan en la cara, nos tiren. Pobrecitos. Tal vez muchos de nosotros fuimos igual, yo no recuerdo haber hecho eso, pero muchos hicimos tal vez cosas o peores. Solamente cuando la luz del Señor entra e ilumina la vida de la persona, ahí es cuando vamos a ver un cambio y un deseo de renovar nuestra mente y todo nuestro ser en la palabra de Dios. Por eso es clara la palabra. Renovaos en vuestra mente. No se conformen con este mundo. Iglesia, de verdad se lo digo y tómenlo con cariño. Alguien que diga ser un nuevo creyente y está renovándose, cambiándose continuamente en las cosas celestiales, es un ser, hombre o mujer, que ama a los pecadores y que va a hacer algo para que ellos conozcan la verdad y le entreguen sus vidas a Jesús. Dejamos de ser egoístas para poder verdaderamente compartir con ellos la verdad divina. Solamente hasta que la luz del Espíritu Santo venga y los llene a ellos podrán verdaderamente nacer de nuevo. Amén. Que cada uno de ustedes guarde esta palabra para que entiendan lo que es un llamado de Dios a grito entero. Versículo 2, una vez leámoslo todo a grito entero. Romanos 12, 2. Y en 50 minutos hemos dejado esta palabra. Amén. Duro, ¿qué dice, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice el Señor? No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo
no puedo comprobar cuál es la buena voluntad de mi Padre Celestial si no renuevo mi mente. Si dice, renovar para que comprendan. Pero ¿qué tiene de malo un trago? ¿Qué tiene de malo que me acueste con mi novio? ¿Qué tiene de malo que yo meta droga nociva? ¿Qué tiene de malo que vaya yo a discotequear? Mira, para ti no es malo lo que haces, porque tu mente no ha sido renovada en la palabra, y tú no puedes comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Cuando tú aceptes ese llamado de Dios a renovar tu mente en Cristo Jesús, vas a ser como la joven. Inmediatamente vas a tomar la resolución. No quiero más nada que ver con este siglo malo, ni con el amo de este siglo malo, que es el diablo. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios Padre Todopoderoso, Padre, Papito Dios, precioso Jesucristo, Hijo del Altísimo, intercesor a la diestra del Padre por nosotros, y precioso Espíritu Santo, gracias te damos por lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos cada día a renovarnos como el deportista que todos los días practica su deporte, que se entrena para que sus músculos estén ejercitados y no aborrecidos. Ayúdanos de esa misma manera cada día a renovar esta mente, para no permitir que nada de este mundo nos gobierne. En el nombre de Jesús, ayúdanos a amar la justicia y a aborrecer la maldad. Es un versículo muy claro, y solo los que renovamos nuestra mente en Cristo Jesús podremos amar la justicia, lo que es de Dios, y aborrecer todo lo que es malo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Jesucristo, Hijo y Espíritu.